Amigas, ¿cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. ¿Para qué vamos a tener restricciones? Total, con las que existen todos los días al levantarse ya basta. ¿Para qué nos vamos a poner restricciones nosotros? Esta semana intensa en la discusión de los proyectos que están discutiéndose en el Parlamento. Finalmente se aprobó por parte del Senado la reforma al binominal. Ya vuelve a la Cámara de Diputados solamente por trámite normal, porque ingresó por la Cámara de Diputados, por lo tanto regresa para ser despachada. Y también semana en que se aprobó la no selección, el fin al lucro y al copago. Ahora, esa vuelve a comisión mixta, vuelve a la Cámara de Diputados, y ahí la Cámara de Diputados determinará si finalmente la aprueba o tiene que ir a una comisión mixta, pero es un proceso que sí efectivamente se tiene que producir. Todo indica que la cercanía de los acuerdos y de los aprobados está en el torno a que esto se despache antes que termine el periodo legislativo 2014. La ofensiva de la derecha también, pues, contra la presidenta de la República y por la campaña electoral anterior, donde la derecha busca encontrar algún resquicio, algo que acuse a la nueva mayoría y a la presidenta Bachelet de que infringió leyes, tal como lo hizo Pentaudi. Veamos, hay que ver, vamos a preguntar hoy día, esa es la idea. ¿Qué le parece, don Patricio Palma? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Muy buenos días. La semana pasada usted estuvo conduciendo este programa. Así estuve a punto de reemplazarlo. Así está, y estoy casi en el borde de la mesa. Estoy en el borde de la mesa. Buenos días, auditores. No, y los riesgos son permanentes aquí, oiga. Sobre todo ahora que tenemos cámaras. Dicen que el que pestañea pierde. Ahora que hay cámaras ahora se ven los movimientos de los serruchos. Me parece bien. ¿Cómo encuentran ustedes la semana que se ha desarrollado, la que comentaba yo en principio en un pequeño resumen, Juan Andrés Lago? Partamos por ahí. No, mire, yo le quiero agregar un tema que me parece muy relevante, que no estuvo mucho en la agenda, pero que hubo dos reuniones. Una que era una reunión de trabajo entre el Colegio de Periodistas, encabezado por Javier Olivares, que es panelista de este programa, periodista, y la nueva mayoría. Pero la más importante fue una reunión que se tuvo, si no me equivoco, el jueves la tardecito, entre la directiva del Colegio de Periodistas y la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Y en ese encuentro, de acuerdo a lo que Javiera pudo comunicar y otros dirigentes del Colegio de Periodistas, porque estaba toda la directiva ahí, el tema de fondo fue la concentración de los medios en nuestro país y el tema de la libertad de expresión. Y creo que ese es un punto relevante porque ahí sí que estamos en deuda en Chile de una manera más o menos fuerte y grande. Si hay aquí reformas en curso como la que usted menciona, y ojalá que puedan culminar en el periodo legislativo, tanto la binominal que estamos ok, y ahora empieza la derecha a decir que va a apelar al Tribunal Constitucional, ojo, porque la derecha está con la idea de que aquí todo lo que son reformas democráticas son inconstitucionales. Bueno, y para eso inventaron el Tribunal Constitucional. Y para eso inventaron el Tribunal Constitucional. Entonces dicen que van a apelar a él para el binominal. Seguramente, si lo de educación les gusta, van a apelar también al Tribunal Constitucional. Están en eso. Es re importante tenerlo presente, porque en el fondo la derecha avanza un paso más desde el punto de vista de generar un intento de desestabilizar la reforma por la vía de un cuestionamiento a la constitucionalidad. Constitucionalidad que, como todos sabemos, proviene de una dictadura. Y por lo tanto lo que está haciendo la derecha es nuevamente respaldar la constitucionalidad dictatorial, ¿no? Eso creo que es re importante tenerlo presente. Pero esto de la libertad de expresión, mire, a propósito de lo terrible que ocurrió en Francia, pero ya definitivamente hay que separar aguas sobre eso, y lo digo por Chile también, y quien dio la separación de aguas ni más ni menos que fue el Papa. Sí. Con un ejemplo súper concreto y directo, porque una cosa son las acciones terroristas que todos condenamos y nadie puede estar de acuerdo con ellas, pero otra cosa es el tema de la libertad de expresión. Y el Papa pone el ejemplo concreto, o sea, dice, si a mi mamá alguien viene y la agrede, me la menciona, yo le pego un piñazo, dice. Así es simple. Y usted sabe que ahora el gobierno francés está diciendo que para ellos el tema de la libertad de expresión es un tema de principio.
pero cuando invaden o cuando atacan Irak y cuando están en Siria y cuando hacen una serie de atrocidades neocoloniales, no tienen límite a eso. Y en Mali, no hay que olvidarse de la intervención francesa en África. Exactamente. Entonces, yo fíjese que incorporo este tema porque me parece relevante, porque aquí en Chile es curioso, pero libertad de expresión para el sistema actual, el que realmente tenemos, en buena medida el hegemónico, es un poco eso. Tiene una cierta sintonía con lo que hoy día está ocurriendo a nivel de los países eurocentristas. Es decir, el concepto de libertad es: yo hago todo lo que quiero en la medida que no tocas mis intereses. Pero si tú los tocas, hasta ahí llegaste. Pero yo te puedo escupir, te puedo descalificar, te puedo decir un montón de cosas. ¿Me entiendes? Entonces creo que es interesante el debate que se ha instalado a partir incluso, repito, de esta reunión de la presidenta con el Colegio de Periodistas, que me parece extraordinariamente trascendente por los temas que allí se tocaron, partiendo por el tema de la concentración. Porque en los gobiernos anteriores, la verdad es que este fue un asunto no tocado, al contrario, o sea, lo que ocurrió fue que se produjo mayor concentración. O sea, lo que venía de la dictadura, incluso como medios democráticos que lucharon, la cantidad de micromedios, radios comunitarias, se desplomaron. Y no se desplomaron en la lucha contra la dictadura, se desplomaron después. Así es. Patricio Palma, ¿qué opina de la semana? ¿Qué opina de los temas que están Yo creo que esta es una de las semanas más interesantes que nos ha tocado terminando terminando el periodo 2014, ¿no es cierto? Se produce efectivamente la aprobación de proyectos de ley que corresponden al proceso de reformas que inaugura el nuevo gobierno, y yo creo de una manera que hay que destacar, exitosa. Pocas personas pensaban que se iba a lograr una tal eficiencia legislativa, ¿no? Porque se denosta mucho al Parlamento y efectivamente hay momentos en que cualquiera se siente inclinado a criticar, pero si uno mira por sus resultados, bueno, estamos haciendo un balance extraordinariamente auspicioso de lo que ha sido el avance del proceso de reformas en Chile. Y eso es lo que ha provocado esta reacción de la derecha que vamos a comentar seguramente con nuestros invitados. Pero yo destaco el que se haya terminado prácticamente la discusión del binominal, y podemos decir con mucha alegría: chao binominal, se acabó el binominal. Que quedarán limitaciones que todavía es necesario superar, ok, pero se ha dado un paso gigantesco en materia de limpiar el sistema electoral y hacerlo más representativo. Es un asunto esencial. Segundo, se logra que las Comisiones Unidas del Senado, de Hacienda y de Educación aprueben o resuelvan las 456 indicaciones que hizo el Senado al proyecto original que aprobó la Cámara de Diputados. Ustedes se dan cuenta de lo que son 456 observaciones, ¿no? Más que el mismo es proyecto. Más que el contenido inicial del proyecto. Pero ayer se transmitió en vivo la sesión del Senado. Fue muy interesante ver las diferencias que se establecen, ver cómo la derecha arrinconada tuvo que finalmente incluso dar unanimidad a algunas indicaciones que fueron aprobadas, particularmente importantes, como aquella que entrega recursos de $450 millones por año a la educación pública, municipalizada actualmente, desmunicipalizada posteriormente. Esto es un avance gigantesco, ¿no? Y ellos alegaban al comienzo que no estaban de acuerdo porque decían: desnaturaliza el proyecto, porque este proyecto es nada más que para referirse a la educación particular subvencionada. Bueno, allí se le indicó por parte de varios senadores que no era así, que esto estaba en el contexto, y por lo tanto se aprobó esta indicación, que es realmente importante, porque se le entregan recursos frescos a la educación pública. Esto es por primera vez, Patricio, esto, digamos, ¿no? Superando todo lo que habían sido las trabas presupuestarias anteriores. Entonces yo creo que esto es una cosa que hay que destacar, ¿no? El Senado se puso las pilas, hizo esta indicación y la aprobó. Y finalmente no solo eso, sino que arrinconada la derecha dijo: bueno, ya, demos la unanimidad para esto. Ojo, que ellos no querían, ¿no? Después van a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo, pero la verdad es que cuando se planteó concretamente no querían. Bueno, creo que este proyecto va a ser aprobado muy rápidamente en la Cámara de Diputados. Vamos a tener finalmente aprobado esta parte fundamental de nuestra reforma educacional, y podremos seguir adelante. Mira, y una cosita corta que yo creo que es importante destacar, a propósito de lo que decía
Andrés, que yo comparto absolutamente y estoy de acuerdo con el Papa. Efectivamente, una cosa es la libertad de expresión, otra que tal vez tiene matices es lo que llaman libertad de prensa, que se asocia a la libertad del propietario de los medios de comunicación y que por lo tanto está sujeta a la propiedad de los medios de comunicación, que ha sido objeto de muchas polémicas en muchas partes. Y otra muy distinta es que se utilice la defensa de la libertad de expresión con fines de manipulación internacional. Porque hoy día los medios muestran la atroz campaña de represalias por este hecho. Yo condeno, por cierto, el terrorismo en contra de los periodistas de Charlie Hebdo. Pero esto ha dado paulo a que se produzca una oleada antimusulmana en Europa Occidental. Así es. Y digo antimusulmana porque están atacando al mundo árabe, identificándolo con la causa musulmana, cosa que tampoco es efectivo, y generando incluso asesinatos en la vía pública, sobre pretexto de que se está reprimiendo terroristas. Entonces esta es una cuestión tremendamente delicada que ha surgido a propósito de la presunta defensa de la libertad de expresión. Una cosa es nuestra defensa de la libertad de expresión como un derecho fundamental, y otra totalmente distinta es que se utilice para manipular, como se está haciendo en Europa Occidental hoy día. Muy bien. Xenofobia es lo que se está denotando nuevamente en Europa de una manera distinta, usando una base distinta. Estamos en contacto en este instante con el senador Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, pues aquí trabajando. ¿Cómo está usted? Muy bien. Anoche esta tarde, ¿verdad? Sí, yo me salvé. ¡Ah, se salvó! El presidente de la Alianza, en Chile, no quisieron flexibilizar el reglamento como está establecido en el Senado, cuando se pusieron comisiones. Cuando se pusieron dos comisiones por diversas consideraciones, para ahorrar tiempo, para ganar visiones, ese es un tema, se produce una discusión inicial de quién preside esta comisión unida. Si el presidente de la comisión A o el presidente de la comisión B. Claro. Y el reglamento del Senado establece un orden de referencia que es supletorio de la voluntad de las partes. Y en general se entiende que el que preside la comisión unida es el presidente de la comisión que ha visto el proyecto por más tiempo y que más así. En este caso, cuando se posicionó de invasión de Hacienda, podría ser el senador Rossi, pero la derecha que anda, bueno, no importa, tiene muchas dificultades, no dijeron no se aplica el reglamento, lo cual está en su derecho, pero claramente una falta de voluntad. Y eso hizo que si yo iba a la reunión como miembro de la Comisión de Hacienda, ellos iban a exigir que yo la presidiera. Y el acuerdo de la nueva mayoría era que lo presidiera el senador Rossi, que era el que estaba viendo el proyecto de hacía 4 meses. En consecuencia tuve que dar un paso al costado y hacerme representar por el senador Navarro una oportunidad, por el senador Guillén otra. Enero ha sido muy intenso para el Congreso y esta última semana particularmente para el Senado, porque ha despachado la reforma al sistema binominal y por supuesto ha terminado de despachar los 3 temas principales de la reforma educacional, que son el fin al lucro, el fin al copago y la no selección de estudiantes. ¿Cómo siente que ha estado la discusión? ¿Ha sido una buena discusión o ha tenido que lidiarse con esto que planteaba usted mismo hace un rato atrás respecto a la derecha, una derecha que no logra dar el paso para convertirse en quien quiera resolver los problemas que dejó instalado la dictadura? Yo creo que primero que nada, yo estoy re contento con la forma que hemos procedido. Yo creo que el gobierno hizo lo correcto en enviar la propuesta de reforma tributaria a los 20 días de haber asumido, la reforma del sistema binominal al mes de haber asumido, el proyecto de educación que pone fin a la segregación de la educación escolar chilena y que le hayamos dedicado tiempo a esto, además de un sinfín de otras materias que hemos visto. Y yo sé que estaba cargada la agenda. A mí como presidente de la Comisión de Hacienda ha sido difícil tratar de darle espacio a todos estos proyectos simultáneamente, pero se ha podido hacer y se ha podido hacer de manera responsable. Eso es muy importante porque no cuesta nada juntarse y despachar sin discutir, pero acá ha habido espacio para el debate. El proyecto de binominal entró en abril, el proyecto de educación entró antes de mayo, antes del 21 de mayo, o sea, meses han habido. Lo que tenemos al frente es una derecha que basta ver los diarios el día domingo y es una oposición que está haciendo agua, la digo francamente. El tema del binominal le va a quitar un tremendo subsidio a la derecha chilena y el tema de las platas
en la política, sobre todo el tema de las boletas, que eso es ilegal. Siempre sonaron los aportes reservados, pero por último está en la ley. Pero creo que le va a quitar una plataforma, el chasis en el cual operaba la derecha chilena. Y eso, enfrentado además en un parlamento, en donde tenemos mayoría, en donde hemos sido muy responsables, nadie ha pasado ninguna aplanadora. Usted ha visto que todos los proyectos de ley que ha presentado el gobierno han sido modificados. Algunos haciéndose parte de los comentarios que hacen los propios parlamentarios nuestros, pero también de lo que han sido los planteamientos de la derecha. Si nadie es perfecto. Otra cosa es que alguien quiera torcer la dirección y el norte y el punto de llegada de los proyectos. Y ahí yo creo que nosotros tenemos que estar muy firmes en eso, y hasta ahora creo que lo hemos logrado en lo grueso, en lo medular, en lo que importa. Ricardo, buenos días. Andrés Lago acá en el estudio de Radio y Televisión. Buenos días. Estamos con televisión. Sí, pues estamos con televisión, senadora. Se nos cortó la comunicación. Sí. ¿Senador? ¿Aló? Aló, ahí sí. ¿Escucha? Sí, los perdí. Sí, le estaba diciendo buenos días. Acá Andrés Lago en el estudio de Radio y Televisión, porque estamos con televisión también. Pero salen ustedes nomás en la tele. Pero salimos nosotros. No, pero porque los invitados no quieren venir, pues. no, pero ponemos fotos. Ya. No, le ponemos fotos, sí. Estamos buscando las mejores que le hemos escuchado. Pero ojalá que pongan una que me haga justicia. Sí, pero después tiene que venir al estudio también, pues. Yo, me inviten. Claro, no, sí. Oiga, bueno, sí, pues, estamos contentos, felicitaciones, senador, y nos felicitamos. Y yo creo que todo este proceso que tú has descrito es bien relevante, Ricardo. Yo te quería consultar un poco en eso, o sea, mirando un poquito el bosque, ¿cuál es tu evaluación política de este año y de su proyección? Porque que efectivamente aquí han ocurrido cosas muy relevantes, que yo tengo la impresión que, claro, la hegemonía mediática que tiene la derecha como que apuntan en la dirección absolutamente contraria a eso, pero los hechos son los que son. ¿Y cuál es tu evaluación en ese sentido, con una mirada más de proyección histórica, democrática? A ver, yo creo que el esfuerzo que se hizo después de que ganara el gobierno con el presidente Piñera, en la oposición yo creo que hicimos un esfuerzo genuino por ampliarnos con una base política que nos diera sustento para realizar reformas estructurales. Si una lección uno tiene que sacar, y de Chile mismo, es que para llevar a cabo reformas de verdad, reformas neurálgicas, no basta tener un 30%, un 40% o una mayoría muy limitada. Usted tiene que tener una base social muy amplia, y esa base social tiene que traducirse en un apoyo político, ¿ya? En una orgánica. Y eso es lo que creo que logramos constituir como nueva mayoría desde la oposición. No estoy diciendo que esto haya terminado de cuajar como coalición, ni que esté resuelto el camino para adelante. Lo digo bien responsablemente y con algo de preocupación a rato. Pero creo que hemos estado haciendo la buena letra en esta materia. Hemos tenido diferencias, hemos tenido tensión al interior de la coalición, pero mira para atrás, este fin de semana de enero, ¿y qué es lo que tenemos? Que los proyectos más importantes están avanzando, y están avanzando bien. Hacer reformas estructurales tiene costos, entre otras cosas porque no tenemos toda la fuerza para comunicarlo como lo hacemos. Tal vez no lo hemos hecho bien también, hay que ser autocríticos, tal vez no lo hicimos todas perfectas para poder explicar. Yo he hablado con ciudadanos, como digo yo, ciudadanos de a pie, que no tienen ninguna mala intención, que algunos tienen desconocimiento, otros tienen temor. ¿Y por qué? Porque tenemos una oposición que también tiene sus recursos todavía, pero en lo grueso tenemos todo por delante para llevar a cabo las reformas que necesitamos, que no se agotan en el gobierno de la presidenta Bachelet. Nosotros tuvimos un tremendo aporte que fue la segunda presidenta Bachelet, que sacó una tremenda votación. Eso permitió tener un número importante parlamentario. No digo que los que salieron electos no tengan sus méritos propios, pero ustedes consideran conmigo que con el liderazgo y el carisma que tiene la presidenta Bachelet a la minuto de las elecciones, eso fue un apoyo muy sustantivo. Y la pregunta es qué vamos a hacer a partir del próximo periodo. Y ese es el que yo miro con algo de optimismo, preocupación, pero con optimismo. Creo que tenemos la posibilidad de aglutinarnos para llevar a cabo reformas estructurales que no se van a agotar con este gobierno. Van a quedar muchos temas todavía. Estoy pensando incluso en la Constitución, que no sé cuánto podremos avanzar en este gobierno. Pero van a quedar temas en la agenda. El tema previsional, el tema salud. No lo vamos a resolver en estos 4 años o los 3 que quedan. Pero caramba que tenemos una base con el tema tributario, con una agenda, con una reforma laboral sustantiva, con una reforma educacional que va a abordar el tema de la educación superior, que esa sí que va a ser la madre de la batalla. Entonces, eso va a ser punto de inflexión a mi juicio, sobre todo el tema de educación superior.
si me permiten una dirección y una nota a pie de página, en ese minuto yo creo que los chilenos van a captar la diferencia profunda entre un programa y otro. Senador, buenos días. Te saluda Patricio Palmas de Nuevo Mundo. Hola, Patricio. Con mucho interés escuchamos este comentario general, pero yo quisiera, para claridad de nuestras auditoras y auditores, todavía insistirte un poco más en el resultado, en lo que significa la aprobación en el Senado, en las comisiones y posiblemente también en la sala de estas indicaciones. Patricio, te escucho muy bien, ¿eh? ¿Perdón? Te estoy escuchando muy bien. Te está escuchando muy bien, dice. Bueno, vamos a tratar de hablar más claro. El asunto es que hoy se aprueban ayer estas indicaciones en el Senado y el Mercurio hoy día titula el Senado restringe la admisión en los liceos emblemáticos, es decir, reduce el alcance de esta reforma tan trascendente a uno de sus aspectos que ha sido muy discutido. Entonces, haciendo una síntesis, ¿qué es lo más positivo que se puede obtener de la aprobación de este primer proyecto de ley de reforma educacional? ¿Es un avance importante? ¿En qué consiste? ¿En qué beneficia a la inmensa mayoría de los chilenos, senador Lacofeder? A ver, primero terminamos con el lucro. ¿Ya? Se acaba el lucro. Va a quedar en la ley que no va a haber lucro. Y el que quiera participar de un proyecto educativo lo va a poder hacer. Aquel que realmente está involucrado con la educación de los niños en Chile va a tener los recursos para hacerlo, pero no va a poder echárselo al excedente al bolsillo para comprar la segunda casa en la playa o el tercer auto. Así de categórico. Y va a haber un plazo más que razonable para hacerlo. Segundo, y para hacer eso, para terminar el lucro, y entendiendo que no podíamos permitir arriendos con parte relacionada, se creó un sistema que yo puedo admitir que no es fácil de entender a la primera, pero va a permitir ¿ya? Terminar con el lucro y para un segmento de sostenedores con pocos alumnos, ya de tener un arriendo por un periodo más largo y después se acaba el arriendo, ya van a poder conservar la propiedad pero con un sistema distinto. Pero ¿qué es lo que queda? Se acaba el lucro. Segundo, se acaba el copago. Y eso es tremendamente importante. Y ese copago se acaba, pero es reemplazado, sustituido por un aporte público. Y al ser sustituido por un aporte público, es el Estado, Chile, que va a tener la capacidad de velar por el uso de esos recursos que sea correctamente. ¿Ya? Y tercero, se acaba la selección. El Mercurio puede titular como quiera. Si lo hizo con el binominal también. Aprobamos el binominal y ¿qué es lo que titula arriba? Que se aprobaron leyes para tener partidos regionales con pocos votos, con pocas firmas, como diciendo que acá hay un problema, cuando la verdad es que lo que tenemos es una tremenda oportunidad con el binominal. Entonces no me preocupa el titular del Mercurio, porque lo que hay es que se termina la selección real. Sí, lo emblemático no pasan a ser 50 colegios en Chile, de más de 5.000. Entonces, ¿cuál es la regla real? Que van a ser los padres los que van a elegir el colegio, y no los directores, o los dueños del colegio, o los dueños de la propiedad, los que van a definir qué apoderado quiere como apoderado y en consecuencia soltará a su hijo. Esos tres temas quedaron a salvo. Sí, hay medidas, hay transición, hay unas pequeñas excepciones, pero en lo grueso. ¿Sabes cuando yo digo que esta se ganó bien, no esta batalla, esta visión? Cuando veo el titular del Mercurio, la ganamos. Claro, así es. Otra cosa es cómo lo vamos a explicar. Otra cosa es cómo tenemos que llegar a los papás y las mamás. Yo he recibido cartas, me he juntado con asociaciones de papás, de Reñaca, en San Antonio, y algunos tienen preocupación. Pero si hacemos el trabajo bien, se va a entender lo que estamos haciendo. Y cuando ellos vean que a partir del 2016 se comienza a acabar el copago, la inmensa mayoría de los papás y mamás que envían sus hijos, en particular subvencionados, el copago es de 20.000 pesos. Eso va a comenzar a ver al tiro un efecto. Lo que tenemos que hacer, sí, es el tema de la educación pública. Y se aprobó un fondo millonario. 450 millones al año. Que, ojo, que en un minuto los senadores Coloma y Alamán se pusieron en la comisión y después cambiaron de parecer ayer y dieron su visto bueno. Entonces díganme que no es un tremendo avance cuando yo veo que RN y la UDI aprueban la reforma tributaria. Cuando RN y la UDI ayer en la Comisión de Hacienda Unida de Educación y Hacienda aprueban 250.000 millones de pesos por año desde el 2016 al 2019 solo para la educación pública. Solo para la educación pública. No como antes, que cada peso que iba para la educación municipal o pública
hay que compensarlo con un peso para la particular subvencionada. Eso se quebró ayer. Y eso es muy importante. Ricardo. Entonces creo que de a poco uno va avanzando en esto, Patricio, de ir diciendo cómo me gustaría a mí que fuera Chile. Mira que fácil, pero qué difícil, pero qué fácil y qué nítido que es. Y todo esto va a tomar un tiempo. Y vuelvo al tema de la educación superior, donde yo sí creo que va a ser nítido el punto de inflexión entre que te creen lo que estamos haciendo y no, es cuando se diga que en materia de educación superior, una vez regulado aranceles, una vez regulado currículum de estudio, va a haber gratuidad en la educación superior, no solo en la universitaria. Porque esto es el compromiso del programa. Hoy día tú lo hablas con algún papá, mamá, y como que no te cree que eso puede ser así. Porque está tan enraizado, está tan metido adentro de que todo tiene que pagarse en materia de educación superior, que los papás no creen que pueda ser gratis. A lo más creen que ahora va a haber un crédito. Entonces yo te digo, cuando aprobemos esa gratuidad, y si esa gratuidad empieza a regir el 2016 o 2017, así sea para un porcentaje inicial, porque esto es gradual. El gobierno se comprometió los primeros 4 años a 70%. Bueno, partamos con un porcentaje menor, pero que sea real. Eso va a ser un cambio cualitativo, porque la gente va a poder decir, podía ser distinto. Hoy día no le cabe en la cabeza a muchos chilenos que pueda ser distinto. ¿Cómo no voy a pagar? Tengo que pagar el instituto profesional, ¿cómo no le voy a pagar? Y eso tengo el convencimiento que lo vamos a poder hacer, que parece siempre la reforma tributaria. Ricardo, te quería consultar por este intento persistente de la UDI y de sectores mediáticos por tratar de generar un clima de empate, una cosa bien compleja de mi punto de vista, que es más que evidente que lo que hace es desplazar su propia responsabilidad, que está en un ámbito procesal jurídico, a uno político. Y lo último ha sido este intento por tratar de involucrar a la presidenta, al canciller, respecto del tema de los recursos para los financiamientos de campaña. El proyecto de ley que empieza a cursar tiene un cambio en ese sentido cualitativo. Quería consultarte respecto de eso y también respecto de este clima que la UDI en particular ha tratado de instalar como si fuera un tema de equiparidad de situaciones. Sí, mira, respecto de los dos temas, voy a partir por el proyecto que envió el gobierno sobre financiamiento de la política. Está apunta en la dirección correcta, seguramente los detalles va a haber que afinarlo, pero establece lo medular. Se acaban los aportes de las empresas a través del servicio electoral, como lo conocemos hoy día, como aportes reservados. Eso es todo legal hoy día, pero no queremos más aportes reservados a las empresas. Se puede prestar para abuso, se puede prestar para manipulaciones, y además la pregunta es por qué las empresas tienen que privilegiar determinado sector político o determinado candidato. Yo creo que las empresas, si quieren aportar, que vaya a un fondo común y se distribuya proporcionalmente entre todos los candidatos. Usted quiere apoyar la democracia, quiere aportar de su peculio, hágalo, pero no después de impuestos, y además van para todo igual. Ahora, si usted quiere apoyar un candidato en particular, eso no puede hacerlo, salvo como persona natural. ¿Ya? Segundo, paso al tema de la UDI, el tema Penta. ¿Podemos tener el sistema más perfecto del mundo, Juan Andrés? Sí. Pero si alguien quiere hacer delitos tributarios a través de boletas truchas, es inevitable. O sea, me explico, ¿no? Lo que nos queda ahí es la fiscalización del servicio de impuestos internos. Porque una cosa es decir que a mí no me gusta que las empresas puedan aportar reservadamente, o que un sector político en general se lleve más aportes de empresas que otros, pero todavía tú admitirás que estamos dentro del marco de la legalidad. Si queremos cambiar, pero está el marco de la legalidad. Pero lo que hemos visto, que está siendo investigado hoy, y que cada día por medio surge un antecedente nuevo, son solamente ilegalidades, son delitos, ¿ya? Y eso no tiene nada que ver ni con el financiamiento tradicional que tenemos hoy día, ni con una modesta actividad de captación de apoyo para una candidatura presidencial como puede haber sido la que se hizo en Nueva York. O sea, no tiene ni una cosa con la otra, ¿ya? Si alguien aquí inventó que prestó un servicio que no lo prestó, que consiguió triangular plata a través de secretaria o cuñada, etcétera,
o de importantes dueños de ISAPRES, digamos, como salió el último antecedente de señor Ernesto Silva padre. Bueno, yo quiero decirte que eso puede seguir ocurriendo con cualquier sistema, si el tema es otro. No me venga a empatar con la ilegalidad. Eso no cabe. Y eso, sin ánimo de dinamitar el sistema, tiene que seguir la investigación, como se han hecho en el pasado por lo demás. Senador, una última consulta por mi parte, una apreciación. Vienen pronto las elecciones de la CPC, el organismo más relevante del empresariado organizado, la Confederación de la Producción y el Comercio. Hay varios postulantes y uno observa un esfuerzo por parte de algunos dirigentes de la CPC por limpiar la imagen que se ha ensuciado mucho del mundo empresarial en Chile. Y por otro lado, observa cómo distintos empresarios han perjudicado extraordinariamente la imagen del empresariado chileno. Ya estamos incluso famosos en el extranjero. La bolsa norteamericana incluso inició investigaciones en contra de ejecutivos chilenos que han aprovechado información privilegiada, cosa que en Estados Unidos al menos está absolutamente prohibida. Y uno tiene una larga lista de empresas que han violado las normas de regulación existentes en el país. ¿Cuál es tu apreciación respecto del empresariado chileno? ¿En qué situación se debate hoy día? ¿Cuál es la imagen que el empresariado está creando entre los chilenos y cuál es la proyección que se puede hacer de esto? Mira, durante una época en Chile el empresariado, ya hasta ahora, pero ha pasado por niveles, desde el punto de vista política interna, algunos eran muy opositores a los gobiernos de la concertación, después otros tenían una actitud más dialogante, que uno creía que era lo que se había establecido, y cuando comenzamos a discutir la reforma tributaria, de nuevo surgieron voces que a mi juicio exageradas, amenazando con, básicamente en castellano, que no habría inversiones en Chile, una especie como de huelga de brazos caídos y llevaremos la inversión a otro lado. Yo eso todavía lo entiendo dentro del marco de la discusión política, de sus intereses, y su mirada distinta. Legítimamente ellos pueden creer de que la teoría del chorreo es lo que es bueno para un país. Y eso, como no nos ponemos de acuerdo, le pedimos a los ciudadanos que lo resuelvan en la urna, y ahí está la forma de abordarlo, de procesarlo, cuando uno no se puede poner de acuerdo. Pero lo que hay ahora, desde hace, yo diría, 3-4 años, comenzando por el tema de la corrupción de las farmacias, es que parece que hay una economía en donde la regulación no es observada como corresponde, donde el amiguismo, la información desde adentro, el dato de la información confidencial o privilegiada, parece que es casi pan de cada día, y yo siento que aún, si bien hay crítica a esas prácticas por parte del propio empresariado, no son lo tajantes y claras que deberían ser. Entonces, el último escándalo que tenemos es de un señor Bilbao que es perseguido en Estados Unidos por estos temas. Quiero recordar en todo caso, para que veamos la realidad chilena, que cuando uno quiere establecer penas de cárcel para los delitos de cuello y corbata, en general yo siento en muchos de mis colegas en el Senado una oposición, en particular los de la derecha. En Estados Unidos, el señor Bilbao, que está siendo investigado, sí puede pagar las multas, pero arriesga penas privativas de libertad, porque el principio de economía de mercado, que puede tener diferencias en algunas áreas, pero que es lo que prima en Estados Unidos, tiene como contrapartida que aquel que rompe los principios de la economía de mercado se puede ir preso. Y allá hay varios presos cuando se ponen de acuerdo en los precios, cuando hay fijación de determinada cantidad de productos, para alterar artificialmente los precios, o cuando hay operaciones con información privilegiada de la bolsa. Y eso es lo que en Chile estamos al debe. Tú me preguntas entonces a los empresarios, yo puedo entender que políticamente tenga su visión de la vida y su manera de entender la economía, y que no quieren reformas laborales porque se les encarece y eso va a encarecer la inversión, etcétera. Es discutible, pero ya a eso, si se le suma creciente cuestionamiento a la forma en que operan, me parece que tenemos un tema de credibilidad muy serio, y no un tema de estar persiguiéndolo. ¿Qué opinarán los accionistas minoritarios del Grupo Penta? ¿Qué opina cuando el directorio, por mayoría, que decía apoyar a tal o cual candidato a través de boletas, o incluso a través del gasto reservado, que es legal,
¿quién decide al final a qué candidato elegir? El accionista mayoritario, que le gusta más este candidato que esta otra candidata. Entonces yo te digo, ahí creo que estamos todavía un poquito más subdesarrollados en esa materia. O mirando para el techo. Claro, haciéndonos los lesos. mirando para el techo parece ser. Senador, queremos agradecerle este contacto que hemos tenido con usted por todos los temas políticos que están cursando en nuestro país y también con la visión que se tiene del gobierno de la presidenta Bachelet y por supuesto también del Congreso. Agradecemos mucho este contacto. No, gracias a ustedes por el contacto. Y la próxima es aquí en estudio, ¿eh? Sí, porque yo ya no confío en la foto que me pusieron, voy a averiguar. y nos queda pendiente una reflexión más larga, Así es. que es qué pasa al mediano plazo con una coalición que trata de asentarse. Volviendo del periodo de receso político que se espera que haya, aunque dificulte que lo pueda haber completo, hacemos el encuentro. ¿Qué le parece? No va a haber receso político. ¿No se acuerdan que Osvaldo Andrade dijo que no tenía vacaciones? Ah, bueno, pero es que él, po. Ya, que esté bien. Un abrazo. Muy bien, ¿eh? Chao, Cariño chao. a todos. Chao, Chao. un De los abrazo. compañeros y Chao, compañeras. Chao. Interesante lo que se plantea, efectivamente. Creo que hay que hacer una discusión, un intercambio mayor respecto a temas de orden político. Lo vamos a invitar aquí al estudio ya para que veamos la imagen del senador Lagos Weber en la actualidad. En vivo y en directo. En vivo y en directo, así que quedamos pendientes con eso. Bueno, ya empieza a desarrollarse esta discusión y yo creo que es muy importante que nosotros la tomemos oportunamente. Hay un debate en el seno de un partido de la nueva mayoría, de la democracia cristiana, entre el senador Pizarro y Gutenberg Martínez. Gutenberg Martínez. Sí, está tratando de recordar si era senador, diputado o ya no era nada. No, afortunadamente es para el país simplemente no. Gutenberg Martínez fue el ex diputado. Varias cosas. Afortunadamente para el Claro, país ahí no. hay un debate muy interesante porque uno de los puntos nodales es precisamente el de la continuidad de la coalición de gobierno. Entonces creo que lo que nos plantea Ricardo Lagos Weber al final de la entrevista es importante, es decir, hay que dar un espacio para la discusión sobre la proyección de la nueva mayoría y su sentido para el desarrollo del país. Claro, están las elecciones dentro del PS que también tienen que ver mucho con este tema. Yo creo que el planteo que hizo el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teller, en la fiesta de los abrazos en la inauguración, apunta también en esa dirección y adelantó escenario. Yo creo que es uno de los partidos que ha planteado contenidos políticos en ese sentido, o sea, ha hecho apuestas. Yo creo que fue sumamente claro Guillermo Teller Clarísimo, porque dijo, bueno, esto es lo que nosotros Claro. vemos. Continuidad de la coalición. O sea, no lo planteó simplemente Claro, como una posibilidad, sino que dijo, lo que a nos lo que vamos a debería jugar apuntar. por esto. Exactamente. Yo creo que eso es interesante y lo que dice el senador Lagos Weber a mí me da la impresión de que apunta en una reflexión bien buena, porque creo que él lo decía, o sea, teníamos que hacer una nueva coalición para efectos de estas grandes reformas. Se había hecho ya una experiencia en elecciones y había sido muy positiva, pero no había una experiencia propiamente gubernamental. Y la experiencia gubernamental está dejando saldos buenos políticamente para todos los integrantes de la coalición. Yo creo que no cometo ninguna infidencia cuando comento que en la antepenúltima reunión de nueva mayoría entre presidentes y secretarios generales, en la cual me tocó participar, la posición de la democracia cristiana, de Víctor, que estuvo acá el otro día, Víctor Maldonado, Gonzalo Duarte, que fue también como encargado electoral y un dirigente nacional de mucha trayectoria de la democracia cristiana, fue el principal objetivo para la coalición, para la nueva mayoría en las elecciones que vienen. El primero es derrotar a la derecha, ganarle espacio a la derecha, no pelearnos entre nosotros, no derrotarnos entre nosotros, sino que colocar la perspectiva en términos de ampliar la representación política y ciudadana de la nueva mayoría. Eso colocado en el contexto de lo que se está viendo ahora en el análisis de proyección, me parece una cosa interesante dicha por la democracia cristiana, porque efectivamente Patricio
recordaba, Gutenberg Martínez a comienzo de año le puso fecha No, de le puso término una a la lápida, nueva mayoría. ¿no? O sea, decía esto solamente Claro. es para este gobierno y punto. Claro, Ese y, fue el y ahora planteamiento está, inicial de y ahora Martínez. está señalando de que rápidamente la democracia cristiana tiene que levantar candidatura presidencial. En fin, su postura ha retrocedido dentro de la democracia cristiana, dentro de la coalición, pero mantiene ahí una cierta vigencia. Claro. Y en los partidos en general es lógico que se produzcan estos debates. Los sectores más conservadores de la democracia cristiana están en esta búsqueda de poder poner a la democracia cristiana en un centro, pero no centro progresista, sino un centro un poquito más conservador. Tengo esa sensación yo. Es que la política es como es nomás. O sea, lo que ocurre es que a la derecha le está yendo muy re mal. Claro. Entonces, esa es una dificultad que Y a- tiene esta y a- posición, digamos. Y a fuerza pública le está yendo Peor. peor. ¿Y qué queda? O sea, no, si es bien interesante lo que está pasando, con un sector del llamado progresismo, autodefinido progresismo, un precandidato presidencial, Marco Enríquez, que yo digo, por las encuestas está siendo muy colocado en el mismo escenario que lo colocaron la otra vez, o sea, Piñera y él Claro. y Piñera, o sea, hacen como, pero que por otro lado está empezando a salirse de ese carril que él golpeaba a la izquierda, la nueva pillería, sino que está empezando a hacer un reconocimiento gradual, que vamos a ver hasta dónde llega, pero está haciendo un reconocimiento gradual de que la nueva mayoría es la coalición que da fuerza y centralidad a las transformaciones en este país. Y eso es muy importante, porque nosotros antes teníamos a un sector, ese sector me refiero, que lo que hacía era golpear. O sea, al punto que llegó a esta frasecita, pues la nueva pillería, o sea, es bastante Sí. fuerte. Tomó la consigna de Roxana Miranda. Claro, ¿no? entonces yo diría que en ese aspecto hay y en el mundo social, mira, yo creo que al final el saldo respecto de lo que está ocurriendo con las reformas, mire la reforma de la educación y lo que viene este año. ¿En qué posición queda ese colegio de profesores encabezado por Jaime Gajardo, que tuvo, con todo lo que pueda significar las dificultades del proceso, tuvo, yo no solo digo la fuerza, sino que también la inteligencia política de mantener el timón? ¿Por qué hubiera pasado si el colegio de profesores simplemente dice lo que hicieron en la FES, por ejemplo? Se quiebra un pilar de la reforma, simplemente. Así de simple. Así es. Así de simple. Entonces hay que valorarlo, hay que tener lo mismo que está pasando con la CUT, con todos los ripios de las reformas laborales. Pero ¿qué hubiera pasado si mire, yo digo, si la CUT hubiera tomado la posición de algunos destacadísimos dirigentes dentro de la CUT, que poco menos que decir, no, nosotros no tenemos nada que negociar, nosotros no tenemos que estar en ninguna mesa de diálogo? ¿Qué hubiera pasado? Que no hay reformas, no va. Así es. Entonces Siga todo- es importante. todo tenerlo pendiente. presente. Lo que me llamó la atención de la conversación con el senador Ricardo Lagos Weber es lo que él menciona como cuestiones que probablemente no se alcancen a tocar en este periodo de gobierno de 4 años, que es muy justo lo que él plantea por lo acortado del tiempo de un periodo de 4 años de gobierno, que es la reforma previsional, y que ya está sin duda. caminando, a pesar de que hay equipos trabajando, pero está como ya visualizándose que va a pasar para un gobierno posterior, pero el gobierno posterior hay que asegurarlo para que continúe la línea, si no simplemente se acaba todo. Y lo mismo sucede con la reforma constitucional. Son temas que hay que abordarlos de alguna manera para la conciencia de la ciudadanía en torno a cómo se enfrenta a esta situación. Está claro que los gobiernos de 4 años no logran resolver los problemas que la ciudadanía le plantea en las campañas y las promesas que se hacen en las campañas, pero ¿cómo lo resolvemos? Es el punto que también hay que tomar en consideración, ¿no? Bueno, yo pienso que el criterio que se ha usado hasta ahora por parte del gobierno es un criterio correcto, porque no se ha hecho ningún intento de diferir las reformas. O sea, aquí no se ha dicho esto no se puede ver hasta 5 años más. Lo que se ha dicho es un criterio, yo creo, muy razonable. Es hagamos todo lo que sea necesario hacer en el menor plazo posible. Este es un gobierno que efectivamente ha puesto la pata en el acelerador. O sea, la cantidad de Y uno proyectos que se han entiende, visto, claro, que hay ciertos límites en el vehículo, si tú quieres, para que responda todavía más. Pero no se ha hecho un intento consciente, diría, no se ha hecho el esfuerzo por dilatar innecesariamente ninguna reforma. Creo que eso es muy importante tener en cuenta, porque algunas de las críticas que se le ha hecho a este gobierno han sido precisamente de que estaría dilatando, ¿no? Como que esto fuese una opción voluntaria.
Yo creo que más bien lo que se ha hecho es ir avanzando lo más rápido posible en la tramitación de las reformas más importantes, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas ciudadanas que existe para aprobar esas reformas. Entonces está claro que en la agenda legislativa hay un atasco, porque lo que la gente quiere es posiblemente más de lo que es posible de resolver en plazos tan breves. Pero yo no veo ninguna reforma pospuesta por razones políticas hasta ahora. Y eso me parece extraordinariamente importante. Ahora, ¿de qué se trata? De que la ciudadanía tome conciencia de lo importante que son estas reformas para su calidad de vida, para cambiar las cosas que queremos aquí en Chile, y apure el tranco, porque todo tiene que ver mucho con la forma en que la ciudadanía recibe la reforma y sus posibles efectos. Cuando la derecha tiene éxito en generar intentos de grupos por bloquear alguna reforma, pasa lo que ocurrió con el caso de esta ley de reforma educacional, que se dilató durante 8 meses, yo diría por gran incomprensión ciudadana. Claro. Entonces esas son cuestiones que yo creo que hay que tener tremendamente en cuenta. Así es. Bueno, dentro de las reformas que se están tratando, está claro lo que comentábamos con el senador Ricardo Lagos Weber, que discutió el Senado en 2 comisiones estos últimos días, hasta anoche inclusive, el tema de la educación. Estamos en contacto con la diputada Camila Vallejo, dirigente estudiantil hace unos años, ahora diputada, y varias veces hemos entrevistado. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bien, ¿y ustedes cómo están? Aquí, con un poquito de calor en un estudio de TV que te invitamos para la próxima entrevista que te hagamos, porque estamos transmitiendo también vía streaming con imágenes, ¿no? Sí, claro que sí. Tienen que poner aire, un ventilador al menos allá adentro, sí, ¿no? tenemos el ventilador, pero hay que mejorar este sistema de ventilación. Parece parece un poco Con sauna. el calor que está haciendo, sí, bueno. Camila, Para bajar un poquito de... sí. Camila, ayer el Senado culminó la discusión por parte de ese organismo del Congreso de la reforma educacional, la primera parte, los 3 primeros proyectos, qué sé yo, el fin al lucro, el copago y la selección. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Además, pensando en que tienes que prepararte para enfrentar la segunda parte presidiendo la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Sí, mira, yo creo que sin duda ha sido una experiencia que sirve mucho para poder aprender y enfrentar las reformas de educación que quedan y que son igual o incluso más importantes que lo que hemos estado discutiendo a lo largo de todo este año. Efectivamente, yo creo que hemos cometido errores como gobierno, como coalición, en lo que fue el debate previo al ingreso de este proyecto de ley, que es un proyecto que se dedica a desmantelar pilares fundamentales del mercado y que por lo tanto era evidente de que iba a tener potentes adversarios en su avance. Y también porque creo que nos costó también poder contar con espacios políticos como nueva mayoría, independientemente de las distintas cámaras, para hacer nuestros planteamientos, resolver nuestras dudas, incorporar nuestras observaciones y opiniones en tal aspecto. Yo señalé, incluso como varios diputados de la Comisión de Educación, que era importante contar con un espacio de debate con los senadores y el Ministerio para acordar indicaciones que se iban a introducir en el Senado a fin de tanto respetar lo avanzado en la Cámara como también quizás hacer algunos perfeccionamientos o algunas correcciones al proyecto en el Senado. Pero bueno, yo creo que ha sido una gran experiencia, ha sido un proyecto muy difícil de llevar a cabo por, como les decía, toda la oposición que se ha generado en torno a esto. Pero de todas maneras estamos avanzando. Yo creo que sin ser autocomplacientes ni pesimistas debemos ser justos y claros en el resultado de la tramitación del proyecto. Yo creo que se avanza, sí, y como nunca se ha hecho desde el fin de la dictadura en esta materia. Pero también el camino tendrá, yo creo, un poco de elementos un poco, no sé si oscuros, pero sí un tanto grises y hay un poco de empedrado. Yo creo que hay algunas cosas que se retrocede en el Senado en materia de las indicaciones y otras cosas que son avances significativos. Por ejemplo, en materia de selección,
nosotros habíamos logrado avanzar en que los niños de prekinder, kinder, hasta sexto básico en los colegios particulares pagados no fueran sometidos a test, entrevistas o mecanismos de selección académica, porque no solamente no era sano para los niños, y sabemos el estrés que los somete en esas situaciones, sino que también era poco pedagógico de la perspectiva de la formación inicial. Es muy extraño en términos pedagógicos que a un niño de prekinder o kinder se le someta a una evaluación de carácter académica. Eso te lo dicen todas las educadoras de párvulo, por ejemplo. Pero eso se volvió a permitir, y lo lamentamos, y creo que también es parte de la discusión que tendremos que dar en la Cámara. La expulsión, por ejemplo, en los colegios particulares subvencionados hoy día se puede realizar simplemente por decisión del director y previa consulta al Consejo de Profesores. Nosotros habíamos dicho que el Consejo de Profesores es el que tenía que dar finalmente la decisión para poner todos los elementos pedagógicos, también psicológicos de los niños en caso de que sea necesario finalmente una expulsión o no. El que se introduzca la posibilidad de realizar entrevista en todo momento, que fue una indicación, entiendo que el diputado, o sea, el senador Horvat, y que fue respaldada por el senador de la nueva mayoría, también nos parece un poco compleja. Y la excepcionalidad que se da a los colegios para seleccionar desde séptimo cuando, según ellos, realmente lo necesiten, por ejemplo, colegios con proyecto artístico o proyectos que requieran de alguna manera un método de selección específico en el 30% de su matrícula. También, claro, tiene ciertas restricciones porque tienen que postular al Mineduc, el Mineduc evalúa, después también vota el Consejo Nacional de Educación si es que es pertinente o no, si es que corresponde. Hay una traba, ¿cierto? Hay cierto un proceso normado para aquello, pero de todas maneras se abre esa posibilidad. Ahora, hay avances, sí. Por ejemplo, los colegios emblemáticos tienen una transición para poder seleccionar. Después de un cierto tiempo no van a poder seleccionar y van a tener que ajustarse al régimen de todo. Está la penalización del lucro como delito, que también es un avance. Nosotros lo planteamos, no se ganó en la Cámara, pero se estableció en el Senado. El que haya transparencia, por ejemplo, y contabilidad completa desde el día 1 de promulgar la ley también es un avance. O sea, que las familias desde el día 1 que se publique la ley van a poder conocer cómo las instituciones educacionales usan los recursos, sea público o privado, porque van a tener que estar supervisados por la superintendencia, el Servicio de Impuesto Interno, y van a tener que tener contabilidad completa, también importante, ¿ya? Porque así obviamente le permite a las familias saber cómo se están usando los recursos, independientemente que a los 3 años recién tengan que pasar a ser corporaciones sin fines de lucro. La gradualidad del proceso de implementación del sistema de admisión también es algo positivo, porque se va a ir viendo cómo va funcionando en lo operativo, ¿cierto? Para que no, como algunos dicen, no hay un Transantiago. Claro, eso es algo también positivo. Y el Fondo de Educación Pública, que es permanente, ya que cuando te amarra desde la promulgación de esta ley a que haya ingresos anuales significativos para fortalecer la educación pública, antes incluso de la desmunicipalización, y después de la desmunicipalización me parece que también algo positivo. Pero como le decía, yo creo que hay que ser justo en la evaluación, o sea, no podemos ni ser muy autocomplacientes, ni tampoco irnos a decir esto es todo malo, son retrocesos, aquí estamos permitiendo lucro, demasiada excepcionalidad. No, yo creo que hay que tener una mirada equilibrada y por lo tanto ser sensato a la hora de votar en el segundo trámite en la Cámara de Diputados. Camila, buenos días, te saluda Patricio Palma desde Nuevo Mundo. Buenos días, Pato. Compartiendo tu visión de que este proceso ha significado un avance que por supuesto tiene algunos claroscuros, la pregunta que surge es, ¿cómo seguimos? ¿Qué se puede esperar para este año 2015? ¿Qué papel corresponde a la organización social? ¿Qué pasa con la educación superior? ¿Qué pasa con la educación pública, básica y media? Esas son las grandes interrogantes que seguramente se están haciendo desde su casa nuestras auditoras y auditores. Bueno, ya teniendo aprobado este proyecto, podemos decir para la gente, ¿cierto?, que vamos a, en este periodo de gobierno, a garantizar que alrededor del 97% de la matrícula en el sistema sea gratuita. Vamos, en un periodo un poco mayor, ¿cierto?, a garantizar que no haya lucro en ningún establecimiento educacional, y lo que nos viene es discutir y aprobar proyectos que apunten ya más
rol, a lo que entendemos por la educación pública, cómo queremos que la educación pública sea un modelo, un ejemplo para el resto del sistema, el rol que va a jugar en nuestra sociedad, el rol que va a jugar en las comunidades, cómo se insertan las futuras escuelas públicas en nuestros territorios, cómo dialogan y conviven con las comunidades, y el rol también de los formadores de nuestros niños, que son los profesores, y que ahí también se juega mucho del futuro de nuestro país. Y en eso tenemos que poner mucho ojo en lo que va a ser el ingreso del proyecto del Plan Nacional Docente, que involucra tanto la formación de nuestros profesores, nuestros nuevos profesores en las universidades, la evaluación que van a tener y el ingreso a la carrera docente, que es una demanda histórica del gremio, para que puedan no solamente mejorar sus condiciones remuneracionales y de formación, sino que indirectamente mejorar las condiciones de enseñanza. Mejores profesores, con más posibilidades de formación permanente, de educación continua y de mejores condiciones remuneracionales y de distribución de horas lectivas y no lectivas, efectivamente va a mejorar las condiciones de enseñanza para nuestros niños. Entonces, ahí se pone mucho en juego, también viene la educación superior, que no es solamente gratuidad, sino que es regular el sistema, un sistema que la verdad es la ley de la selva, donde está todo en manos del mercado, donde se entregan títulos y se ofrecen títulos como si por solo tener un título se garantizara un futuro para los jóvenes. Sabemos que no es así, donde la educación pública también ha tenido un abandono. Entonces, lo que se viene es tremendo, es muy complejo. Solo en un año vamos a tener que estar discutiendo nueva educación pública, carrera docente y educación superior, y por lo tanto el rol que tengan los actores sociales involucrados en esto, tanto estudiantes como los profesores, que ya lo han estado teniendo, sin lugar a duda el magisterio ha estado involucrado incidiendo, pero va a ser fundamental. No podemos tener un movimiento estudiantil reactivo, por ejemplo, que solamente responda cuando conozca los anuncios por prensa o hayan trascendido de prensa en materia de las reformas que se vienen. Tiene que ser un movimiento que incida, que se movilice, pero que también sepa proponer y anticiparse escenarios para que realmente podamos recoger su opinión, sus observaciones y sus propuestas en esta materia. Y como les decía anteriormente, para evitar lo que pasó con este proyecto de ley de inclusión, o sea, que tengamos reales debates prelegislativos, que los proyectos ingresen con un amplio acuerdo de los actores involucrados y no sea simplemente la nueva mayoría la que tenga que resolver en el trámite legislativo sus acuerdos o diferencias, sino que podamos hacer validar los acuerdos con el movimiento social. O sea, para mí, obviamente, que voy a presidir la Comisión de Educación, va a ser muy positivo que el Plan Nacional Docente ingrese ya con un debate prelegislativo a nivel nacional y con acuerdo del Colegio de Profesores, porque eso nos hace, de alguna manera, cumplir otro rol. Como parlamentarios vamos a decir, oiga, tenemos que hacer valer lo que la mayoría decide, lo que la mayoría social quiere, y que en este caso está determinada por lo que digan los profesores y profesoras de nuestro país. O sea, ese vínculo que tiene que hacer el parlamentario como actor, entre comillas, político institucional con lo que es la realidad social, para mí es muy significativo, y creo que así tiene que hacerse, o tiene que ser de alguna manera el sello de la nueva mayoría. Camila, buenos días. Andrés Lago acá en el estudio de radio y televisión. Hola, Juan Andrés. Hola. Mira, dos preguntas. Una, ¿cuál es tu mirada respecto del papel que, a propósito de lo que se veía de los movimientos sociales, que tú mismo comentabas, Patricio, también, el papel que deberían jugar en este proceso que se viene ahora, a propósito del tema de la desmunicipalización, el mundo municipal, es decir, alcaldes, concejales, en fin, todo ese mundo que está absolutamente involucrado con esto y que puede ser muy determinante respecto del proceso. Y lo segundo, tengo la impresión de que esta semana, es decir, la que empieza mañana, es clave por un tema de plazos también respecto de los proyectos que están saliendo del Senado. ¿Cómo ves también esa situación? A ver, en tema de desmunicipalización, efectivamente va a ser un debate complejo, porque implica un traspaso administrativo de las funciones que tienen hoy día las municipalidades a lo que va a ser un organismo dependiente directamente del Estado, aunque descentralizado.
Entonces ahí los alcaldes también van a jugar un rol importante y se va a marcar un escenario que también lo hace más complejo, que son las elecciones municipales. Entonces la predisposición que puedan tener algunos municipios a incidir o a ser responsables en la discusión también puede complejizarse, porque van a estar justamente en medio de una campaña. Algunos quizá, como van a salir, quizá no tengan tampoco mucho interés en hacerse parte de lo que va a pasar con las escuelas municipales que están bajo su dependencia. Entonces yo creo que vamos a tener que tener mucha capacidad de aunar criterios, aunar esfuerzos y voluntades para poder impulsar este proceso, obviamente con participación también no solo los municipios, sino que quienes trabajan en las escuelas municipales, que son profesores, pero también son asistentes de la educación, las mismas también educadores de párvulo que están en la administración municipal, como por ejemplo los jardines vía transferencia de fondos. Entonces, esto yo creo que va a ser bastante complejo, pero requerimos de mucha pedagogía política y de capacidad de articulación desde el gobierno y también desde el Parlamento para poder impulsar una reforma que va a ser una de las más importantes. Y en términos de los tiempos, yo creo que efectivamente se ha dicho, desde el gobierno necesitamos sacar pronto el proyecto de inclusión para ingresar en marzo ya el proyecto de Plan Nacional Docente y de Nueva Educación Pública. El Plan Nacional Docente va a ingresar por la Cámara de Diputados, es decir, por nuestra comisión, y el de Nueva Educación Pública por el Senado, paralelamente. Entonces necesitamos un poco ajustarnos los tiempos. Yo creo que en el escenario que estamos con el plan, o sea, con el proyecto de inclusión, efectivamente, todavía se ve una posibilidad de que en algunos temas que aprobó el Senado sean discutibles y puedan ser rechazados, y por lo tanto haya posibilidad de una mixta. Pero habiendo no habiendo mixta, lo que tenemos que garantizar es que eso no implique un retraso de los otros proyectos. Y eso yo creo que es lo fundamental. O sea, tenemos esos dos proyectos que obviamente van a requerir una tramitación de más de un mes, sin lugar a dudas, y la necesidad de que este año también ingrese la reforma a la educación superior. Entonces, como decía anteriormente, creo que Pato, tenemos que poner pie en el acelerador, pero también tenemos que ajustarnos a las capacidades que tenemos como gobierno, como parlamento, de hacer las cosas. O sea, aquí tampoco se trata de empezar un proyecto y despacharlo al día siguiente, porque eso es imposible. Pero tenemos que acelerar el tranco para efectos de que al final de gobierno tengamos a cabalidad cumplido todas las reformas comprometidas con la ciudadanía. Diputada Camila Vallejo, queremos agradecer este contacto que ha tenido con de domingo a domingo sin restricción en estas transmisiones que estamos haciendo conjuntas entre radio y televisión, aunque sea por streaming. Gracias, Camila. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Camila. Un abrazo. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto para que Vamos a hacer un pequeño alto. Regresamos Para que renueven el aire del estudio. exactamente, hacemos un alto y retornamos. Y estamos de regreso de domingo a domingo por Radio Nuevo Mundo y Nuevo Mundo TV. Mire usted, Nuevo Mundo TV, ¿cómo le parece? ¿Eh? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Te gustaría? ¿Cómo le quedó el ojo? Me gustaría que... Pero si sale, está saliendo. Bueno, sintonice nomás en www.radionuevomundo.cl y ahí pinche Nuevo Mundo TV y va a ver que usted va a lograr mirarnos. Se va a decepcionar, pero no importa, eso ya es otro problema, un problema distinto. Y se ha incorporado, como cada domingo, el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que viene, ahora no puedo decir porque como lo están mirando, no puedo engañarlos, pero yo decía, venía con poncho, porque como viene viene llegando de Temuco, yo dije viene con poncho, no lo voy a decir que viene con una pluma porque no es verdad, pero con poncho sí se lo sacó del lado afuera. ¿Cómo está? O sea, de los temucanos, temuquenses, eran todos con poncho, con pluma, ¿qué es lo que es eso? No, yo no dije una pluma, no voy a decir porque... compleja, porque pueden estarlo viendo allá en Temuco también. Sí, es mi amigo allá. ¿Sí? Sí. ¿Tiene amigos? Sí. ¿Estás seguro? No mucho, pero... Vaya ahora. Claro, vaya. No mucho, pero hay algunos. Hay temas que esta semana
indudablemente han estado dando vuelta o pauta noticiosa. Decíamos al inicio que esta semana fue intensa en el Parlamento, particularmente en el Senado, donde hasta anoche tarde se estuvo aprobando o rechazando, de acuerdo a cómo fuese la discusión, la reforma educacional en sus tres puntos principales, o no principales, son estos 3 puntos que se discutieron en esta primera etapa: el fin de la selección, el fin al lucro y el fin al copago. Es un tema importante, pero la semana ha estado también marcada por una ofensiva de lo que Juan Andrés Lagos al comienzo decía, cuando le preguntaba al senador Ricardo Lagos Weber, el tema del empate, la búsqueda del empate por la UDI en torno a si la UDI con Penta se financió con los fondos de esa gran empresa, y qué es lo que habría pasado con la presidenta Bachelet, que dice la UDI que tuvo una reunión allá en Nueva York, en un barquito chico ahí donde se reunió y encabezó esto el ministro actual de Relaciones Exteriores, que en aquel tiempo por supuesto no era ministro, y lo ha puesto como el tema de la semana, el tema del empate en torno a que si había recursos, llamémoslo así, no legales, también lo tendría la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, e involucra al ministro, por supuesto, de Relaciones Exteriores en esta situación. ¿Cómo lo ve usted, que además es miembro integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados? Yo creo que hay varias cosas. Bueno, la teoría del empate la comenzó hace rato la UDI, pero le ha ido mal, porque en cada cosa que ha tratado de demostrar como cierta y que afecten a personeros o a partidos del gobierno, le ha ido mal. No ha podido comprobar nada porque no hay nada. En este caso del yate trata de magnificar, poniendo una cosa simbólica: un yate de lujo en Nueva York. O sea, imagínense usted un yate de lujo en Nueva York. A lo mejor para nosotros simples mortales puede ser un yate de lujo, pero en Nueva York ese yate pasa desapercibido. Nadie dice que es un yate de lujo, ¿eh? Acuérdense ustedes del yate de Salvador Allende. Algunos nos acordamos cuando inventaron que Allende era un pije, que tenía no sé cuántos trajes y que tenía un yate en Algarrobo. En Algarrobo, a tal punto que trajo el yate, lo puso aquí en una pileta en la plaza, era un bote con una velita. Ese era el yate que tenía Salvador Allende. Ahí todo el escándalo, y la derecha con eso contó campaña de años, ¿eh? Bueno, y en relación a esto, se trató de un simple acto entre chilenos, porque está claro, que sí querían juntar plata para la candidatura de Michelle Bachelet. Creo que eran $1.000 por cabeza lo que se ponía. No era mucha plata, porque era máxima. Claro, porque eran como 30.000 dólares. Hoy día serían 13 millones de pesos, ¿ah? Eso es lo que se estaba juntando. Al lado de Penta, diga usted, estimadísimo, de los miles de millones, eso no es nada, ni un pelo de la cola siquiera, ¿ah? Lo otro es que ya el servicio electoral, el CERVEL, aclaró de que no hay ninguna prohibición de que se hagan actos en el extranjero entre chilenos para juntar plata. No existe una penalización ni ninguna norma que lo prohíba. Lo que está prohibido es que los partidos políticos reciban plata de entidades exteriores directamente. Eso es lo que está penado por la ley. Chilenos en el exterior, ¿no? No, en el exterior. No, pues era de chilenos en el exterior que juntan plata como cualquier mortal, ¿no? Incluso si hubieran sido extranjeros con derecho a voto en Chile también podría juntar. Eso es lo que dice la ley claramente. O sea, aquí no hay penalización ninguna. Es ridícula la cantidad de dinero que se trata de establecer de que si hubo delito o no, y no hubo ningún delito. Entonces yo creo que el actual ministro de Relaciones Exteriores, que no era ministro en aquella época, porque también la UDI hace otra cosa, dice, el ministro de Relaciones Exteriores estuvo en esto, el ministro tal en esto. Sí, pero estuvo cuando estaban en campaña, y no era ministro. Claro, no era ministro. Ahora, ¿para qué estamos con cuentos? Los únicos que están saliendo al ruedo de la justicia son empresarios y personeros, todos de la UDI, y hubo alguna pequeña excepción, todos de la UDI, todos, padres, hijos, etcétera, todos amigos. Ahí hay una maraña que la justicia está desentrañando
para tratar de establecer exactamente cómo se financiaban campañas electorales a través de la figura de los fondos reservados, pero con plata adquirida ilícitamente. Ese es el asunto de fondo, y no se la pueden sacar. Entonces son como manotazos de abogados de la UDI, que está desesperado, encontraron un yate, y se agarran del yate. Esa es la figura que podemos ver nosotros. Ahora, diputado, a mí me da la impresión de que la UDI está saltando varias rápido. Comentábamos que Larraín, el senador, después de la votación en el Senado sobre el tema binominal, dice, bueno, vamos a apelar al Tribunal Constitucional, porque aquí hay inconstitucionalidades. Terminando la aprobación en el Senado también sobre los temas educacionales, también advierten lo mismo. Y en este caso, en el caso de la acusación que formulan al canciller y a la presidenta, lo hacen además en un momento en el cual todos sabemos que Chile está enfrentando una situación desde el punto de vista de relaciones exteriores, por un lado muy positiva. Chile asume por un periodo breve, pero asume un cargo importante en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Claro, pero por otro lado tiene también una serie de situaciones que están enfrentándose a propósito de las diferencias con Bolivia, ¿no? Entonces parece que la UDI no tiene mucho problema en términos de pasar para adelante, no más desacreditar a la presidenta sin ninguna base real, exactamente, porque eso en el fondo es ir al descrédito de la presidenta de la República. Yo ayer venía en el avión de vuelta de Temuco y una señora me dijo, oiga, diputada, me dijo, ¿y qué es esto del famoso yate? Mentira, le dije yo, mentira, es la UDI que está tratando de tapar su escándalo. Entonces dígale a la señora Bachelet que le haga un juicio a estos canallas, porque todas las veces andan con la misma. Bueno, era una señora que venía, estaba indignada, pero ella decía, ¿por qué no le hacemos un juicio? El gobierno ha tenido mucha tranquilidad, ha dicho, en la justicia, la que tiene que actuar, y la justicia está actuando. Es decir, no creo que valga la pena en realidad ensuciarse por una calumnia como esta, una injuria como esta, que es bastante, no sé, poco creíble. El tema es que como la derecha tiene todos los medios de comunicación, aparecen 2, 3 hablando del yate. En Temuco, yo compré el diario Austral 3 veces y estoy arrepentido de no lo comprado. Es pura UDI. Entonces está el yate, están los conflictos que según ellos, todos los camiones que se han quemado, todos los incendios, todo lo han hecho el pueblo mapuche. Entonces están llamando a estado de excepción en la Araucanía, que es necesario imponer el estado de excepción porque se está acabando el turismo, y uno anda por las calles y dice, bueno, ¿dónde está toda esta violencia de que habla? Ahí es senadora la Elena von Baer, ¿no? De ahí es senadora Elena von Baer. Qué raro. Y quiere ser senador. Y el caso Penta sale una cosita así chiquitita, ¿no? Una cosa chiquitita sale el caso Penta y no sale nada más de nadie más. Lo único que sale en ese diario, a propósito de la libertad de prensa en este país. Entonces ellos se aprovechan de eso, de montar mediáticamente cuestiones que son absolutamente falsas. Diputado, ¿a dónde apunta la UDI con esto? Ciertamente apunta a generar una sensación de corrupción de la política en general. Claro. ¿No? Ese es un primer objetivo, impregnar la conciencia ciudadana de una actitud en contra de la política como medio de hacer la dirección de gobierno. O sea, es una cosa bastante caótica, muy consistente con su teoría del libre mercado por lo demás. Pero algunos otros dicen que está apuntando a un empate porque busca equiparar el pentagate con el yategate. Es decir, claro, crear una situación parecida. El pentagate, dígalo en inglés. Según la Real Academia se puede pronunciar de las dos maneras, ¿sí? Y por eso es que los argentinos hablan de Shakespeare y no de Shakespeare. Bien. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, entonces pentagate. Pentagate se puede decir. Entonces, el problema es que durante el gobierno de Lagos se llegó a un acuerdo entre oposición y gobierno de entonces para superar el problema que se había creado. Y tal vez la UDI lo que busca ahora es hacer lo mismo. Pero para esto requiere, por cierto, acuerdo político. ¿Usted ve posibilidades de algún acuerdo en ese sentido? A ver, yo aclararía una cosa, lo que ocurrió en el tiempo de Ricardo Lagos, que efectivamente hubo un acuerdo político para no darle más vuelo político, parece el asunto. Porque seguramente la UDI también tenía sus cositas que quería
guardar debajo de la mesa o debajo de la alfombra, y lo logró. Pero en ese caso la justicia siguió operando. Hasta hoy día siguen en el caso judicial sobre ese caso. Entonces, si la UDI pretende que se termine la acción judicial, yo creo que está absolutamente equivocado, en primer lugar. Segundo, en cuanto a acuerdo político, reunido los presidentes de la nueva mayoría con un ministro de gobierno, que se discutió el tema, la posición de los partidos de la nueva mayoría fue ninguna cosa que signifique un acuerdo político para hacer borrón y cuenta nueva respecto a esto. Aquí tiene que seguir la acción de la justicia, y el gobierno lo que tiene que tramitar es pronto la ley de transparencia de la política y de los gastos electorales. Y a eso nos vamos a tener, y en eso estamos. Y claro, el gobierno después llamó a la UDI, llamó a Renovación Nacional, porque tienen que conversar con todos los partidos para consultarle, pero en ningún caso está la propuesta de un arreglín, eso no existe. Y la UDI, una de las cosas como podría lavarse la imagen es que diga ya, fin a los fondos reservados, vamos a aceptar el proyecto del gobierno, etcétera, etcétera. O sea, es la única manera, porque ante la justicia tiene que responder. Si usted escucha una cierta de Una banda. banda de tambores, es una murga que está aquí en la Plaza Panamá, que está al ladito nuestro, y ese es el sonido. No es que estemos aquí tocando tambores ni tocando trompetas, no. A propósito, presidente, de temas que los grandes medios no toman. Usted estuvo ahora en Temuco en una reunión que yo creo que es extraordinariamente importante para nuestra auditoría y auditores que la conozcan. Una reunión del Frente Mapuche de la nueva mayoría. No era eso. ¿No era del Frente No, yo estuve en la última asamblea ¿Ya? De los delegados mapuches que asistieron Ya. a la consulta. Eso es más que la nueva consulta mayoría. mapuche para dialogar sobre la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblo. Ellos invitaron a parlamentarios de todos los partidos. Como nosotros no tenemos parlamentarios allá, me invitaron a mí, yo fui, y el propósito de la reunión era darnos a conocer el borrador de la síntesis que ellos hicieron de su discusión, por un punto, y segundo, bueno, que les prestáramos su apoyo respecto a ese borrador, y segundo, que ellos lo que están planteando es que todos los consejeros lo que están planteando es que acá en Santiago la asamblea final que se haga no sea una asamblea muy reducida como lo estaría planteando el Ministerio de Desarrollo Social, que está planteando que venga un delegado por comuna, en circunstancias que allá participaron como 200 delegados, y ellos piensan que un número similar a ese debiera venir acá a la capital, porque ellos son representativos de la zona mapuche más simbólica, más representativa, más organizada, y eso sin desmedro de ningún pueblo más, pero que se eleve la cantidad de delegados. Eso responde también a una forma de actuar del pueblo mapuche que la conocemos. Nosotros que hemos ido a reuniones de ellos, cuando vamos a atender, por ejemplo, a 3 o 4 militantes comunistas de una comunidad, llegamos y hay 200 personas esperando. Entonces decimos, pucha, que creció rápido el partido. No es así, porque si después va un socialista, un demócrata cristiano, le pasa lo mismo. Van todos de nuevo. Ellos van todos, van a escuchar y quieren saber y se interiorizan y lo discuten entre ellos. Entonces, lo que plantean es que podría menoscabarse la relevancia que tiene el finalizar bien esta consulta mapuche, porque podría producirse de nuevo la desconfianza y el descrédito de este instrumento. Eso es lo que ellos estaban pidiendo que los apoyáramos. Yo participé de gran parte de la reunión, de la discusión, y me pareció muy interesante, los argumentos muy interesantes. Aclaramos varias cosas, cómo se tramitan las leyes, de si es vinculante o no lo que ellos acordaron, etcétera, etcétera. Y creo que fue muy útil. Para mí me sirvió mucho, y creo que también ellos quedaron conformes con la visita, y con la respuesta que di a su consulta. Una representación mayor de ellos.
del punto de vista de las comunidades. Eran todos. Ya. Son todos los delegados que estuvieron Ya. en la asamblea final, que reunió a representantes de todas las comunas y de muchas comunidades en Temuco, O sea, por lo tanto, habían de distintas fuerzas políticas ahí. de todas las fuerzas políticas. Claro. No De todas solamente las la nueva fuerzas mayoría. No solo de la nueva mayoría. Eso, entonces, y ellos lo que plantean es estar con una representación más o menos con esa expresión en la reunión. Claro, ellos, porque primero con el gobierno. parece que se había hablado de que iban a venir 5 por comuna, Ya. pero después eso se rebajó a 1 y eso entonces lo que ha causado un grado de reclamo, de frustración, Claro. a tal punto que ayer incluso fueron en masa a las oficinas del Ministerio de Desarrollo allá en Temuco, exigiendo que se les diera una respuesta sobre el tema, ¿no? Y ahí creo que hay un impasse que, bueno, que hay que resolverlo. Yo creo que para eso estamos los parlamentarios, y para eso está el gobierno también, y los funcionarios del gobierno, que tienen que ver y buscar el mejor criterio, Claro. no actuar con esquemas rígidos, porque yo creo que eso no le sirve a las discusiones. Ha quedado demostrado en este primer año de que lo mejor es dar las discusiones, Claro. hasta el fondo, Sin y con duda. todos los que corresponde. Estas reuniones son están previstas para todas las etnias que están No, involucradas si en ya la consulta, prácticamente... sí. o era solamente restringida al tema mapuche. No, es que en Temuco era solo el tema mapuche, porque no hay Pero lo que viene es pascuense, un no hay proceso- ni aymara, no. Es que el proceso nacional ya en la práctica terminó y se hizo con todos los pueblos, con todos, ¿no? Ha tenido sus diferencias, sus discusiones. Hay parte de los mapuches que no quieren que se avance en este tipo de consulta. Hay algunos conocidos nuestros que están en esa posición, entonces que aparecen con una postura mucho más radical. Dicen, nosotros queremos territorio desde el Biobío para el sur, que sea mapuche. ¿Ah? Y entonces tratan de invalidar la consulta. Por ejemplo, Aucán y Wilcamán están en esa posición hoy día. También Santos Millao. ¿Ah? Pero yo he aquí un núcleo muy potente, muy decidido, muy unido, que está por llevar adelante la consulta hasta el final. Pero lo que sí quieren es que sean sus planteamientos escuchados y que se tomen en cuenta a la hora de redactar el proyecto de ley. Y ellos lo hacen ahí en Temuco y lo dijeron claramente, sin menoscabo a ninguna otra etnia, ni a los hermanos mapuche de la región metropolitana o de otros lados. No, Son muchísimos, por lo no. Claro, pero donde están organizados, donde están relacionados con comunidades. la tierra, con sus ancestros, con su cultura, fundamentalmente es allá, sin desconocer ni quitarle mérito a los mapuches que están acá, que también hacen un esfuerzo y que también hay que tomarlos en cuenta, y yo creo que también se ha hecho acá la consulta. Pero ese es un proceso que ya está terminando y por eso tienen que reunirse de todas las etnias acá en Santiago en una asamblea grande. Diputado, pasando a otro tema. Pero, ¿Sí? es ¿Usted que quiere seguir con el tema? Es que no, si quiere ver bien. que no es un tema cualquiera. No, y además que yo le digo, si tenemos Tremendo. la posibilidad, la oportunidad, porque esto no va a salir en muchas partes, para ser franco. Yo creo que en la región algo salió. Usted tuvo una reunión con el intendente Tuvo una reunión. y ahí también se abordaron estos temas. Bueno, yo le hice estos planteamientos al intendente porque yo había hablado ya con algunos dirigentes mapuche, llegando ya el día jueves. La reunión fue el viernes en la asamblea y en la mañana del viernes me reuní con el intendente y le hice estos planteamientos. El intendente coincide bastante con estos planteamientos. Le parece que no hay que ponerle una camisa de fuerza al movimiento mapuche y sobre todo a aquellos que están por llevar adelante las transformaciones que plantea el gobierno, que hay que considerarlos como aliados. Allí estuvimos hablando de varios temas. Yo le pregunté también por el clima que aparecía por lo menos en la prensa, en los medios de comunicación. Y después la conferencia de prensa que estuvieron todos los medios, televisión, radio de Temuco, diarios también. En los diarios no apareció nada, pero sí en la televisión, la radio algo apareció, pero las preguntas eran directas y al hueso para que yo dijera que los mapuches son los culpables de las quemas, de la violencia y que hay que terminar con eso, etcétera. Una cosa muy agresiva de parte de esos periodistas, muy agresiva. Entonces allí también hay una campaña mediática y ojo, que creo que es una de las reservas que tiene la derecha para hacer un planteamiento desestabilizador más adelante, porque hay elementos de desestabilización
efectivamente hay confrontaciones, es decir, no se puede negar que hay confrontación, que hay en algunos puntos, hay violencia, ¿no es cierto?, pero que se junta con varias otras cosas. Le voy a poner un tema. Una de las cosas que me reclamaban los dirigentes mapuche es la lentitud en la entrega de tierra. Hay aproximadamente 200 comunidades que ya está aprobada que ellos tienen que recibir tierra. Sin embargo, con el ritmo que están entregando tierras la CONADI, entre 10 a 15 años más completaría la entrega de tierras a 200 comunidades. Pero de aquí a 10 a 15 años más se van a juntar, no sé, por 500 comunidades más que van a ir siendo aprobada su posibilidad de tener tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hablamos de la violencia, parece que la violencia solo se usara del lado de algún sector del pueblo mapuche. Pero no es así. No es así. También es usada de parte de muchos dueños de tierra y empresarios, que se yo, forestales. ¿Por qué razón? Porque como se ha hecho o la situación ha obligado a que se le entreguen tierras primero a aquellos que están en una parada más de fuerza, más radical, entonces crean un problema porque tienen que ir carabineros, está la represión, están las agresiones, qué sé yo. Entonces la CONADI va del dueño, el que debiera vender sus tierras, y le dice, mira, te ofrezco, por decir un caso, 10 millones por esta tierra. Entonces el tipo le dice, no, mira, que aquí no, porque mis tierras, 150 millones. La CONADI va y le dice, bueno, vamos, 150 millones. A los 5 días más, recrudece la violencia, no, mira, 300 millones. Entonces las tierras se están vendiendo a 3, 4, 5 veces lo que valen realmente. Y ya hay una investigación respecto de la compra de tierra en el gobierno de Piñera, que de un predio que cuesta 180 millones se vendió en 540 millones. En una maniobra muy oscura. Entonces, esto de la violencia entre comillas, y que aparece en los diarios, y que aparece magnificada, en el fondo también está escondiendo un negocio, el oportunismo de los que están negociando con sus tierras, y a ellos les conviene que se mantenga este clima de violencia, porque si no hubiera clima de violencia sería mucho más fácil negociar las tierras, no habría esta posibilidad de que ellos estuvieran subiendo los precios, etcétera, ¿no? Claro, también en esta asamblea mapuche yo escuché que muchos decían que había que expropiar las tierras, que el Estado tiene que expropiarlas. Claro, eso sería mucho más fácil, pero eso sería retrotraernos los tiempos de la reforma agraria, y eso crearía otro clima. Pero lo que sí hay que tener claro es que hay que buscar una fórmula para apurar la entrega de tierras, para cumplir con ese compromiso del Estado con el pueblo mapuche, ¿no? Diputado, en su ¿Qué conversación, se quedó preocupado por lo que dije? ¿No? es que yo creo que el tema mapuche es uno de los temas más relevantes de la política chilena. Y está a veces siendo usado, pasa a además. segundo plano, se exagera, como usted bien lo ha dicho, y tiene cuestiones conceptuales sobre las cuales cada chileno y cada mapuche, para usar la división que utilizan muchos representantes mapuche, debe pronunciarse. Entonces, el intendente Huenchumilla ha planteado en un par de entrevistas que yo le he escuchado que su idea es que se avance en Chile hacia la de un Estado plurinacional, y que es una postura que han adoptado otros países del mundo, no solo de América Latina, como una manera precisamente de resolver, pero resolver en forma esencial, de fondo, el problema de la coexistencia de naciones distintas en un solo territorio. ¿Tocaron este tema con el intendente Huenchumilla? Sí, claro, lo tratamos. Sí, efectivamente, el tema es que hay 2, 3 aspectos de la relación del pueblo mapuche con el Estado chileno que no están resueltos. Uno es un problema político de fondo, y que es precisamente el reconocimiento del pueblo mapuche y el establecer un Estado plurinacional. Eso tiene que hacerse, me imagino, en la discusión de nueva constitución o una reforma anticipada de la nueva constitución, pero ese es un asunto que de acuerdo a los tratados internacionales perfectamente Chile lo puede adoptar, lo puede hacer. Claro, el temor es esto. Por eso es que algunos que llevan la carga para establecer un territorio dentro del territorio, la verdad es que eso complica un poco las cosas, porque
claro, no sé, pues declarar la Araucanía territorio mapuche es complejo. O como Llegar a eso es una territorio de la complejidad. nación mapuche. Entonces, en otros países, Como parte de un territorio de la nación mapuche, digamos. Es que esa claro, es la idea que plantean con autonomía, Con autonomía, o sea, claro. como otro estado en el fondo. Exactamente. O sea, lo que no es, Esa es otra visión. esa es otra visión, claro. Porque hay estados que permiten que ciertos territorios, en ellos tenga preponderancia la visión cultural del pueblo mayoritario, se hacen cargo, incluso tienen justicia, tienen escuela, son los que tienen que ver con las riquezas naturales, no solo con el cuidado, con el patrimonio cultural. Sí, incluso en otros países ya tienen industria, negocios, los pueblos originarios en parte de esos territorios tienen ciertos privilegios. Bueno, se puede discutir la fórmula, pero en principio, mientras no se dé solución a eso, al reconocimiento como nación, ¿no es cierto?, y establecer un Estado plurinacional, es muy difícil que se termine el, entre comillas, llamado conflicto. Y lo segundo es que mientras no se regularicen paralelamente o simultáneamente, con mucho más rapidez, lo que puede hacerse con más antelación, la entrega de tierra o la solución de los temas del agua, que es un tema ya gravísimo. Fíjense ustedes, estamos hablando de la Araucanía, pero para los mapuches el tema del agua es un tema grave. En algunas partes los municipios los tienen que llevar agua a las comunidades, y es un pueblo que vive de la tierra. ¿Cómo vive la tierra si no tiene agua? Claro, no sé, pues producen muy poco, la sobrevivencia, pero es la forma de vida de ellos no quieren ser empresarios de la tierra. Ellos quieren mantener sus formas de vida ancestrales, que poco a poco seguramente, como también en otros países, los pueblos originarios van adaptando tecnología, pero siguiendo con sus costumbres, pero para mejorar la producción, para el autoconsumo sobre todo, y también para vender, pues si también ellos venden mucho, los mapuches, muchos productos, sobre todo comestibles, vegetales, todas esas cosas. Entonces, mientras no se solucione eso, va a ser difícil. La pobreza entre el pueblo mapuche, yo no sé, pues si yo creo que están entre el 10% más pobres de Chile. Sí. Están allí mayoritariamente en ese sector. Entonces es una pobreza abismante, las carencias en salud, las carencias en movilización, en alimentación, qué sé yo, en previsión social, todo eso es muy grande. Entonces el Estado tiene que resolver esa deuda, de hacerlo con más decisión. Y lo que conversábamos con el intendente es que efectivamente hay muchas trabas burocráticas, ¿no?, por una parte, pero por otra está este mercado, la especulación de las tierras. Que no es menor. Bueno, pero ahora sí que pasamos a otro tema. ¿Qué te parece? Esta semana... No le gusta el tema, ¿no? No, sí me gusta. No le gusta el tema. Estaba hablando, partió así, sobre Temuco partió. Hace unos meses atrás nomás. Estuvo, pero algo le pasó en la zona más. Claro, algo le pasó. Muy buena experiencia, muy buenos amigos ahí. Ya, basta. Se acabó. No, es que hay temas. Hay que darle una vuelta antes que se nos acabe el tiempo. Y es lo que ha sucedido prácticamente esta semana, que tiene que ver con con los proyectos de ley emblemáticos que presentó el gobierno y que han terminado siendo aprobados en el Congreso, particularmente incluso hasta de ayer tarde los temas de educación en el Senado, pero también la aprobación en el Senado de la reforma electoral binominal, el término binominal, y finalmente una redibujar el territorio en torno a las próximas elecciones, que significa una mayor incorporación o integración de posibilidades para partidos, para también independientes. ¿Cómo ve usted que ha avanzado todo esto en este gobierno de nueva mayoría que recién va a cumplir un año, el próximo 11 de marzo, y que prácticamente en 10 meses despachó una cantidad de proyectos que son de mucha trascendencia para la vida del país? No, se está avanzando en el tiempo adecuado, con el ritmo adecuado, con la intensidad adecuada. ¿Se podría hacer más? Pregunto. O sea, se podría haber hecho más, seguramente sí, pues perfeccionando la discusión prelegislativa, todo apurando un poquito, pero no mucho más, porque hay una mecánica legislativa que no se puede, por la cual no se puede pasar por encima.
No es llegar y mandar un proyecto y que se apruebe así ipso facto, no, porque la nueva mayoría incluso tiene diferencias, entonces hay que discutirla hasta el final. Pero han ido saliendo, yo creo que bien, alto porcentaje de cumplimiento de la expectativa que teníamos sobre el programa, y eso está muy bien. A mí me parece que el haber aprobado la reforma electoral es un triunfo completo, es decir, después de tantos años, y que involucró tanta lucha, tanto desgaste, finalmente, bueno, tanto peleamos que no nos damos ni cuenta que hemos logrado un triunfo tan grande. Tanto peleamos que, claro, pucha, al fin. Claro, todavía falta el trámite en la Cámara, pero yo creo que en la Cámara todos vamos a aprobar, le vamos a dar su aprobación y a hacer el fin adecuado para la tramitación de este proyecto. Yo creo que hay que felicitarse por eso. Es una gran cosa. Y en el tema de la reforma educacional, bueno, ya el Senado prácticamente terminó. No sé cuánto más va a variar todavía en la votación en sala, creo que sea el martes eso. Y después en la Cámara de Diputados, claro, tenemos la disyuntiva de aprobar o rechazar las indicaciones o las enmiendas que hizo el Senado, el proyecto en el Senado. Nosotros por lo general pensamos que tenemos que guiarnos por la necesidad que existe de aprobar el proyecto antes del 31 de enero. Porque de lo contrario, ahí sí que ponemos en peligro el ritmo de la reforma educacional. Y se nos puede pasar para adelante y podríamos no alcanzar a terminar de discutir todos los proyectos de reforma educacional, y eso sería muy malo. Sería muy malo porque sería ya llegar a un incumplimiento, otra vez la desconfianza. No lo hicieron. Fíjese que yo veía hoy día comentarios en el Mercurio, por ejemplo, sobre la elección de intendente, y que se han levantado algunos voces en la nueva mayoría que dicen, ¿por qué no la postergamos para el año 2020? Así es. Y todos dicen, no señores, todos, alcaldes, algunos intendentes, ex parlamentarios, empresarios, no, dicen, tiene que ser a lo más el 17. Tiene que hacerse la elección porque tiene que cumplirse con esto. Lo otro es que nos vengan a meter la barreta de que, no, esto es un clamor de la región, y yo creo que así es. Entonces habrá que hacer el esfuerzo, pero entonces imagínense que fracasemos en la reforma educacional. No, sería un golpe. Y viene la parte más importante en la reforma educacional, a mi modo de ver, que es el fortalecimiento de educación pública, la gratuidad de la educación superior, el plan docente, el papel de los profesores. Es muy importante para lo que viene la reforma educacional. Entonces, claro, tendría que haber algún elemento que le torciera tanto la nariz al proyecto de reforma educacional en las cosas que de alguna manera cambió o morigeró o postergó un poquito al Senado, porque se trata mucho de eso, que cuestione tan a fondo la reforma como para decir, bueno, ya que pase a comisión mixta. Pero me da la impresión de que eso no está en el proyecto. Diputado, ahí sobre eso, a propósito, ¿cuáles son los plazos? O sea, cuando se habla, ahora terminó en el Senado. No, termina el martes. Termina el martes en comisión. Perfecto. Ahora el Senado tiene que votar. Tiene que votar. Y eso va a ser el martes. El martes. En sala. A ver, espérese, ¿cómo estamos el martes? Que estoy medio perdido en la fecha. 20. El 20. Ya, si lo votara entre el 20 y el 21 y lo despachara, podríamos votarla el 23 en la Cámara de Diputados. El viernes. Viernes 23. Ya. Y si no es así, el 27 ya en semana distrital, o sea, una sesión extraordinaria. Ya se nos va acabando el plazo. Que complica varias cosas esa entre paréntesis, porque hay muchos diputados que están viajando fuera del país porque precisamente se establecen reuniones de carácter internacional, el Parlamento Europeo, Parlamento Palatino y otros en esa fecha, para que no coincida con la semana legislativa. Claro. Pero en este caso ahí van a tener que los diputados decir, bueno, viajo o no viaje, porque hay muchos artículos que son de quórum calificado en el proyecto de reforma educacional. Y si no están los quórum, y en los quórum no es que estén pareados en la sala para votar, no, sino que tiene que ser un número que represente un porcentaje de los diputados electos, o en ejercicio,
Entonces complicada la situación. Es complicado. Si es que pasa el día 27. O sea, No, yo claro. lo veo un poco complicado. Claro. Ahora, si se votara el 23 sería una gran cosa. La verdad es que eso aliviana mucho. Porque O sea, 23 esta semana, digamos. porque Sí, igual, esta si- semana que porque viene. si el Senado la despacha rápido, esa ya no despacharla rápido. Si se vota el 23 es lo mismo ya que se vota el 27. O sea, porque está decidido que es lo que va a hacer cada diputado. O sea, ir a tercer trámite sería realmente alargar de una manera brutal la tramitación No, de este proyecto y Claro. comprometería tal vez parte de los desafíos que están previstos para el próximo Exactamente. año legislativo. Entonces sería una cosa bastante delicada. Tal como se señaló acá, es un proyecto que se aprobó que tiene elementos muy positivos partiendo de las 3 definiciones, los 3 noes, ¿no es cierto? Sí. No al copago, no al lucro, no a la selección. Tiene también algunos problemas, algunas dificultades, pero está claro que lo que se acepta, lo que se asume, es mucho más que lo que puede No, obtenerse. muchísimo más, porque lo que hay es dilación de algunos plazos, se da permisividad en algunas cosas, pero que, no sé, porque que responde a un número muy pequeño de colegios. Está, quizás lo más controversial es esta división que se hace de los colegios de menos de 400, en que no hay un fino, digamos, Colegios particulares subvencionados. particular subvencionado. Entonces, que no hay un análisis fino de cuál es el porcentaje de los que pudieran lucrar o no dentro de eso, para haber establecido una categoría, una escala. Pero el porcentaje de los que pueden lucrar ahí es también minoritario dentro de todo ese número de colegios, ¿ya? Así que vamos a tener que sopesar. Y yo creo que en la balanza lo positivo Está claro para dónde está, claro. Además que mucho todo más. esto está teñido por el hecho de que de alguna manera el fortalecimiento de la educación pública Claro. va a superar per se muchos de los problemas pendientes en esta ley. Y lo que hay que tener Porque- claro también es que aquí no se clava la rueda de la historia como eso, sino que en la medida que veamos cómo se va instalando esto, si es necesario perfeccionarlo, Claro, con una reforma, una ley, una indicación, etcétera, se puede hacer. O sea, claro, que- este es un proceso que recién empieza. pues, o sea, no Exactamente. es el fin Y del además- proceso, es el comienzo. Y además con la reforma al sistema electoral, la posibilidad de que se integren al Parlamento nuevas fuerzas es también mayor, lo que permitiría una discusión distinta, ¿no?, a la que existe hoy día. sí, claro. Claro. Y además hay que tener cuidado con el hecho de que si nosotros fracasamos en la reforma, la derecha está a la guaite para asumir el gobierno. Ya lo dijo, lo dijo Melero, lo dijo Larraín Alamán. ahora, Alamán también. Alamán. Lo Bueno, único que les queda. si nosotros llegamos al gobierno, Vamos a esto mantener lo vamos todo. a echar todo por tierra. Esto vuelve todo a fuego cero. Incluso Alamán dijo las próximas elecciones presidenciales el gran tema plebiscitario va a ser educación. Claro. Ese va a ser el tema. Así que, diputado, le quería consultar por lo siguiente. Gradualmente a instalarse ahora el primer entrevistado, el senador Lagos Weber. Él puso el tema, pero empieza a abrirse paso el tema político de mirar un poco más a mediano plazo, es decir, mirar ya lo que significa este gobierno y el que viene. Nosotros acá comentábamos que usted mismo en la fiesta de los abrazos hizo un planteo político. Entonces, y a propósito esto también de la derecha, que la derecha también dice, mira, las próximas elecciones presidenciales la tenemos clara, va a ser plebiscitaria, y si llegamos a ganar, les desmantelamos todo. ¿Cómo ve usted este cuadro luego de los poquitos días que han pasado en la fiesta de los abrazos, donde usted hizo un planteamiento, donde había un saludo bastante político de la presidenta a la fiesta de los abrazos a los comunistas, y una intervención bastante política también del representante del gobierno en esa fiesta, el ministro Elizalde? También hubo un saludo político del ministro del Interior. Es decir, ¿cómo ve este cuadro? Incluida presidente, la posición de la ADC, que mi impresión es que ha ido cambiando, de lo que partió a comienzos de año con ponerle fecha, sentir que ha ido cambiando positivamente. No, a mí me da la impresión que el análisis que se hace es coincidente en la mayoría de los partidos. Es decir, estamos en una situación expectante de como se están cumpliendo las reformas y se ve que se están cumpliendo y estas se siguen cumpliendo y se puede de alguna manera atender los problemas más urgentes de la ciudadanía,
¿no es cierto? Podemos pretender gobernar otro periodo en este país, pues, como nueva mayoría. Y para eso hay que cuidar esta convergencia, hay que contribuir con toda la fuerza de todos los partidos a cumplir con el programa, porque eso es lo que nos abre perspectiva. Y esas perspectivas se están abriendo, de cualquier análisis surge eso. Además, como está desarmada la derecha, con todas las tensiones internas que tiene, porque ya se le están yendo a la alianza, ya se le están yendo a algunos, por eso Alaman dice tenemos que armar un solo partido. Es decir, ya de múltiples partidos ahora estamos en la teoría de un solo partido, se le está estrechando el círculo. Entonces las expectativas son claras para poder seguir con un nuevo proyecto para adelante. Además porque van a quedar pendientes algunas cosas que son bastante, algunos proyectos son muy importantes. La reforma constitucional lo más probable es que pase a un periodo posterior. Lo mismo No la reforma constitucional, el cambio de constitución, perdón que sí. Porque hay una confusión, la gente, si usted hubiera ido a la asamblea que estuve yo hubiera dicho la reforma de la constitución, lo habrían pifiado. Correcto. Porque la cosa es el cambio de constitución. Nueva constitución, efectivamente, porque para eso se está pidiendo una asamblea constituyente además. Claro. Sí, fue una equivocación de expresión mía y se le pido disculpas es que a usted, a los mapuches. No sé, aquí ya hay un afuera. Están marchando ya están marchando. Por lo tanto, es sumamente importante tener claro que se requiere un gobierno que dé continuidad a estos proyectos, ¿no? Claro, o sea, primero para consolidar todo lo que hemos hecho. El resultado de muchas reformas no se van a ver en este periodo, se van a ver en el otro. Entonces, para consolidar esto, para mejorarlo, si es que hay que mejorarlo, pero además avanzar en nuevas reformas democratizadoras, económicas, de carácter social, de justicia social, evidentemente que se necesita otro gobierno. Así es. Nos estamos acercando, si hay alguna pregunta rápida. Una última pregunta rapidita. Usted hizo una declaración y una declaración también de las diputadas de la nueva mayoría a propósito de los ataques reiterados de la UDI, también como elemento de distracción sobre el proyecto de ley que regula la interrupción del embarazo por 3 causas. Entonces quería preguntarle cómo ve esto el diputado, porque hay un ataque directo a la ministra comunista del gabinete, la ministra Claudia Pascual, pero evidentemente también está aquí la irrupción de las fuerzas conservadoras para bloquear un proyecto que tiene tremenda importancia para la mujer chilena. Mire, claro, ellos han tratado de separar las aguas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, está también el Ministerio de Justicia. Algunos han dicho, no, este no es problema de género, es solo un problema de salud. Nosotros hemos retrucado diciendo, sí, es problema de salud, pero es esencialmente un problema de género. Y nosotros no estamos imponiendo que la discusión la encabece la ministra Claudia Pascual, aunque debiera corresponder así, y así lo determinó la presidenta hasta ahora, y ella está dirigiendo las reuniones, la coordinación, ¿no? Pero bueno, pero son los 3 ministerios los que tienen que trabajar, hace tiempo que vienen trabajando, entonces es una discusión un poco oficiosa la que se está dando, y el gobierno en la discusión de estos ministerios está concretando la fórmula para discutir el tema. Hay diputados y senadores que dicen, no, solo tiene que discutirse la moción parlamentaria, pero es que hay como 10 mociones parlamentarias. Entonces hay que refundirlas en uno, porque si se discute solo uno, todo el mundo dice, bueno, pero yo tengo otra y otra. El único que creo que puede aunar criterios es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo lo puede hacer conversando con todos los que presentaron las mociones, uniéndolas en una sola, y si es necesario presentar indicaciones sustitutivas. O podría enviar otro proyecto. Entonces también esa es la discusión que está y quién tiene que definir es la presidenta de la República. Ahora, se le ha querido dar un sesgo ideológico diciendo, bueno, como el CERNAM lo dirigen los comunistas, entonces ahí se ha ideologizado el tema. Eso es una mentira garrafal, porque lo único que está haciendo el CERNAM es acoger lo que dice el programa de la nueva mayoría y además llevar adelante la instrucción de la presidenta de la República, que además públicamente ha tratado el tema con mucha claridad. Sí. Entonces todos los que tratan de enredar esto es para dilatar la discusión del proyecto, y ellos sí que tienen razones ideológicas, para dilatar el tema, porque no se discuta, para tratar de embarrarlo y para que finalmente eso no, que salga de la agenda. Yo creo que no debe salir, debe seguirse adelante.
Un minuto. No, en esta misma línea destacar una declaración de las parlamentarias Sí. de la nueva mayoría que creo que es muy importante porque coloca centralidad tanto desde el punto de vista del respaldo de la nueva mayoría como de los contenidos de lo que se están discutiendo. Porque ahí lo que ha hecho efectivamente, lo decía el diputado de ayer, lo que ha hecho la ministra es efectivamente abrirle paso a los contenidos del programa y del proyecto. Y eso es muy importante en la coherencia política. Don Patricio. Mire, recomendarle a nuestros auditores y auditores que tomen contacto con el libro de Thomas Piketty, el economista francés que nos visitó durante la semana, que realmente ha causado una revolución, podríamos decir, en la ciencia económica, porque ha demostrado de manera que no ha sido controvertido que el aumento de la tasa de ganancia del capital es mayor que el aumento de la tasa de crecimiento y por lo tanto la economía del mundo del capital tiende a concentrarse cada vez más. Entonces es como el economista de la lucha contra la desigualdad. Su teoría ha tenido un impacto tremendo y no por casualidad en su visita a Chile dice, miren, no se dejen engañar, no hay contradicción entre una desaceleración económica y la necesidad de hacer las reformas que están en el programa de la nueva mayoría. Entonces creo que leer a Piketty es algo realmente tremendamente importante en estos tiempos. Diputado Guillermo Teller. Bueno, yo, si es que me están escuchando a esta hora, si están en condiciones de estar escuchando radio, un gran saludo a quienes están celebrando la fiesta de los abrazos en Temuco, en sí. un balneario cercano, con un clima maravilloso, nada que ver con Santiago, yo los envidio que están allá. Sí. ¿Y por qué no se quedó? Porque tenía que estar en este programa. Sí, tiene razón. Claro, Perdón. pues, siempre Disculpe, no, tiene razón, buscando... tiene razón. Claro. pero no, que les vaya muy bien realmente. ¿Ah? Fiesta los abrazos en Toronto. Temuco. Fiesta los abrazos. Toronto. Fíjese que tenían una cantidad de artistas que van a actuar impresionante. O sea, yo creo que debe ser todo un éxito eso. Qué bueno. Precioso. Buena, Hay varias fiestas de los buena abrazos, noticia. Sí, pues, varias. Chiloé también había una ayer. Varias ministras allá. ¿Ves? Sí, Fiesta. Entre ellas Jimena Rincón y otras Bueno. más. Claro, La fiesta para que vean más. costumbrista. En Chiloé. Bueno, Somos la feria de los estamos abrazos. llegando al final. Es fiesta costumbrista, no, fiesta de los abrazos. A la fiesta costumbrista se suma la fiesta de los Ah, sí, abrazos. claro. digo. Claro. Ya. Ya se está transformando. ¿sí? Perfecto. Bueno, agradecerle a cada uno de los panelistas y al diputado Guillermo Teller que dejó una fiesta de los abrazos en Temuco Así que es. quisiera haber estado, pero estar aquí presente me parece muy bien. Eso es un sentido de responsabilidad comunicacional importante. Don Patricio Palma, que ha estado como cada día domingo aquí presente, don Juan Andrés Lago lo mismo, que agradecer a Jorge Rojas que estuvo en los mandos técnicos controlando el audio de Radio Nuevo Mundo, como siempre, en los domingos, y a Ariel Leal que hace un switcheo para Radio Nuevo Mundo TV aquí en este nuevo, nuevo espacio, así que Suena por bien. supuesto agradecemos a todos y a Sergio Reyes por supuesto que hace la producción periodística que permite que este programa esté con los invitados que permanentemente tenemos. Muchas gracias a todos, hasta el próximo domingo que creo va a ser el último de esta temporada, voy a ver, Usted que manda aquí. Ahí vemos. Claro. ahí vemos. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentaron